Yo voy a hacer paso a paso esta preparación. Esta receta es repetida debido a muchísimos pedidos. Ana María, por favor, les faltan los ingredientes. Juanita, por favor, me levanta la manga. Petrona nació en la Banda Santiago del Estero en 1898 y fue la penúltima de 7 hermanos. Su vida dio un vuelco a los 6 años. Tras la muerte de su padre, su madre Clementina tuvo que mudar a la familia a la capital de la provincia, donde abrió una pensión que hospedaba hombres para poder sobrevivir. Su madre estaba empeñada en enseñarle a cocinar pastelitos y empanadas, no por amor a la gastronomía, sino como un método para atraer a los hombres. Petrona lo detestaba. Lloraba y protestaba, repitiendo que a la cocina no la llevaba ni a escobazos. Ese ambiente de imposiciones creció hasta que, a sus 15 años, su madre intentó obligarla a casarse, desatando la fuga que cambió su vida para siempre. Lejos de aceptar, Petrona tomó una decisión impensada. Huyó de su casa. Terminó trabajando en el campo, rodeada de peones, tirando el lazo y aprendiendo a disparar armas de fuego. La gran ironía de esta fuga es que fue exactamente allí donde se enamoró del administrador del lugar, el hombre por el que tiempos después se iría a Buenos Aires. Desafiando todas las reglas, armó un bolso y viajó a Buenos Aires persiguiendo a Oscar Gandulfo, un hombre 30 años mayor que ella. Llegó a la ciudad alrededor de 1916 y se instalaron en una vivienda sobre la calle Alsina, ubicada casualmente frente a la empresa de gas. Oscar consiguió empleo en el Correo Argentino, pero el sueldo era muy bajo y ella tuvo que dedicarse a la costura y al tejido para sumar ingresos. Se casaron formalmente en 1923 y adoptaron a un hijo, Marcelo Francisco. Sin embargo, Gandulfo nunca quiso darle su apellido de forma legal. En 1928, Oscar se enfermó gravemente, perdió su empleo y Petrona tuvo que salir a mantener la casa. Justo en ese momento, la compañía primitiva de gas buscaba mujeres para enseñar a usar las nuevas cocinas a gas y desterrar a la estufa de carbón y de leña. Consiguió el puesto y la mandaron a capacitarse en alta cocina europea a la filial porteña de la Academia Francesa del Cordon Bleu. Su tarea principal era cocinar en vivo en la vidriera del Bazar Dos Mundos, demostrando que la cocina a gas permitía hacer un menú de 3 platos al mismo tiempo por solo 20 centavos. Su carisma y su acento santiagueño la volvieron magnética para el público. A partir de ahí pasó a dar clases en el auditorio de la revista El Hogar y en 1933 debutó en Radio Argentina, volviéndose una voz fundamental en las casas del país. En 1934, como las editoriales la rechazaron por considerar que un libro de cocina no sería rentable, decidió financiar y autoeditar el libro de Doña Petrona. Ella detestaba ese apodo, porque sentía que la hacía parecer vieja, teniendo solamente 36 años. Pero sus asesores la convencieron de usarlo para proyectar una imagen de señora madura y respetable. Vendiendo los ejemplares ella misma desde su propia casa, logró agotar 5.000 copias en apenas 2 meses. Ese primer éxito fue la semilla de un recetario que no pararía de crecer a lo largo de las décadas. Pero imprimir tanta cantidad de libros y volverse masiva le trajo un problema enorme. Los editores tuvieron que tomar una decisión drástica y ocultar el número de edición en la tapa del libro, porque tenían terror a desatar la furia de la mujer más poderosa de la política nacional, que no iba a soportar que un manual de cocina vendiera más copias que su propia obra autobiográfica. A principios de la década del 50, los estudios de mercado mostraban que el manual de cocina de Petrona estaba vendiendo más que La razón de mi vida, la obra autobiográfica de Evita. Para evitar desatar su furia política, decidieron borrar la cifra de tirada de la carátula del libro. Y no era para menos, ya que ese recetario que Petrona había decidido financiar y autoeditar terminó vendiendo más de 3 millones de ejemplares a lo largo de su vida, compitiendo cabeza a cabeza con la Biblia y aplastando al mismísimo Martín Fierro. Con esas ventas colosales, amasó una fortuna incalculable. Ella misma confesaba con orgullo que siempre ganó muchísimo más plata que sus maridos, lo que le permitió comprar una gran casa en Olivos, a pocas cuadras nomás de la Quinta Presidencial. En su vida íntima, Petrona también rompía moldes. Tras quedar viuda de Gandulfo en 1943, conoció a Atilio Masut, un hombre elegante, bailarín y casi 20 años menor que ella. Fiel a su estilo, ella dio el primer paso pidiéndole que le alcanzara un trago y se terminaron casando en 1946. Atilio dejó su trabajo en la bolsa para administrar la carrera de su esposa. Puertas adentro, la idolatraba y le cumplía todos los caprichos. Además, fue él quien reconoció legalmente a Marcelo Francisco, el hijo que Petrona había adoptado, dándole el apellido que su primer marido le había negado. Su primera aparición en la televisión fue en 1952 por Canal 7 con el ciclo Variedades Hogareñas.
En 1960 desembarcó en Canal 13 con el programa Buenas tardes, mucho gusto. Pedro Muchnik fue el creador del histórico programa y su hija, Ana María, era la conductora del ciclo y también fue una de las amigas más íntimas de Petrona a lo largo de su vida. El programa permanecería al aire 22 años ininterrumpidos. Fue una pionera absoluta en la técnica de cámara en vivo. Inventó el truco de colgar un espejo inclinado en el techo del estudio de televisión para que los espectadores pudieran ver el interior de las ollas y el detalle de sus preparaciones desde arriba. A medida que pasaron las décadas, educó a las amas de casa para que perdieran el miedo a las nuevas tecnologías y se animaran a usar la batidora eléctrica, la licuadora, la olla a presión, la heladera eléctrica, los caldos en cubito y los alimentos congelados. En la televisión y en la radio popularizó muletillas como decir «no» al final de cada frase, llamar un poema a los platos que quedaban perfectos y afirmar «si tuviera posibilidad de reencarnarme, me gustaría hacer una hermosa cocina con un buen horno». Además, tuvo columnas famosas en las revistas Caras y Caretas, Para ti y Mucho Gusto. En 1945, la firma estadounidense de polvo para hornear Royal la contrató para lanzar un recetario exclusivo y gratuito de distribución masiva. Y hay más. Trabajaba de lunes a viernes en su propia oficina taller ubicada en la calle Billinghurst al 1200, en Barrio Norte. Ahí probaba las recetas antes de salir al aire. Recibía a la gente y dictaba clases privadas. El 21 de agosto de 1959, doña Petrona preparó y popularizó en Radio Belgrano su receta de bocaditos calientes de ricota. Casi 20 años después, en 1978, una banda liderada por el Indio Solari se iba a presentar en un pub llamado Polaco, en la provincia de Salta. Como todavía no tenían nombre para armar los afiches del show, decidieron bautizarse casi en el momento como Patricio Rey y sus redonditos de ricota. La parte de redonditos de ricota era justamente por esos manjares basados en las recetas de Petrona que la banda repartía entre el público durante sus primeros espectáculos de estilo circense. Por otro lado, en medio de su familia ensamblada apareció un personaje clave. Alrededor de 1945, recomendada por el médico de la familia, llegó a la casa una joven de 18 años oriunda del interior del país que se llamaba Juana Bordoy. Petrona la rebautizó como Juanita y la integró al hogar como si fuera la hija mujer que nunca tuvo, dándole la habitación pegada a la suya. Cuando Petrona dio el gran salto a la televisión en el 52, decidió llevarla con ella a la pantalla porque Juanita era su mano derecha absoluta, la única capaz de prepararle los ingredientes paso a paso como en una cirugía y seguirle el ritmo frenético frente a las cámaras sin titubear. Frente a todo el país, Petrona era pura exigencia. La mandoneaba, la apuraba y le daba órdenes cortantes. Así nació la popular frase «acá no hay ninguna Juanita», frase que se usaba en las casas para exigir ayuda con las tareas domésticas. Pero cuando se apagaban las cámaras, la realidad era otra. Juanita era la que verdaderamente administraba la casa de Olivos, cocinaba para los nietos y tomaba las decisiones cotidianas. Su hijo adoptivo, Marcelo Francisco, formó su propia familia y le dio a Petrona 2 nietos que la disfrutaron muchísimo, Marcela y Alejandro Masut. Marcela terminó trabajando con ella en su laboratorio gastronómico y ambos hermanos fueron los encargados de cuidar su legado y armar su museo. Petrona también llegó a tener bisnietos, Tomás, Jazmín y Federico. El 10 de diciembre de 1975 fundó oficialmente la Asociación Argentina de Ecónomas y Gastrónomas para agrupar y oficializar la profesión en el país. Hacia 1979 Petrona entendió que los tiempos cambiaban, que había una mayor conciencia sobre la necesidad de una dieta equilibrada y que las modas apuntaban a la delgadez. Para adaptarse y dejar un poco de lado sus comidas supercalóricas, se alió con el doctor Alberto Cormillot, con quien compartía todas las tardes pantalla en Buenas tardes, mucho gusto, y publicaron juntos un libro llamado Coma bien y adelgace. Según cuenta su nieta Marcela, hacer estas recetas fue un desafío enorme porque en aquel entonces no había nada dietético, por lo que Petrona tuvo que inventar y fabricar todo desde cero. El tiempo fue pasando y Petrona tuvo que enfrentar grandes pérdidas como la muerte de su segundo marido Atilio en 1979, 13 años antes que ella. Sin embargo, siguió trabajando incansablemente en su oficina taller hasta retirarse de la televisión a los 85 años. Petrona era una persona lúcida y espléndida, y para mantener esa lucidez tenía un ritual de salud diario que consistía en tomar un vaso de whisky on the rocks todas las mañanas y las tardes. Además, para completar el ritual fumaba cigarrillos Virginia Slim y le encantaba comer ajíes muy picantes. Finalmente, la gran cocinera argentina falleció de un ataque al corazón el 6 de febrero de 1992 a los 95 años, acompañada hasta el último suspiro por su incondicional Juanita. Tras su muerte, su inmensa fortuna y el manejo de la marca comercial quedaron en manos de su hijo Marcelo,
quien decidió rematar y vender gran parte de sus pertenencias, vajillas y utensilios entre amigas, colegas y seguidoras. Juanita, por su parte, partió a vivir de nuevo al interior con su familia y falleció apenas 3 años después en el mayor de los silencios. Y seguramente, como yo, te preguntarás, ¿no le dejó nada a Juanita? Bien, estuve investigando. Y los investigadores y sociólogos que estudiaron a fondo la relación entre ambas, como la académica estadounidense Rebecca Pitt, definen este vínculo no como un caso de simple explotación, sino como un maternalismo. Y ese amor maternalista tenía un límite inquebrantable. Petrona nunca dejaba de ser la señora y Juanita la empleada. Convivieron en una relación íntima y afectuosa, pero que nunca logró ni intentó romper las barreras legales, económicas y sociales que separaban a una patrona rica de una incondicional empleada. En el 2015 se inauguró el Museo de Doña Petrona en la avenida Jujuy, reuniendo todos sus objetos. Además, en el 2023, los vecinos de Olivos votaron para que una de las calles del barrio llevara oficialmente su nombre. El impacto de Petrona trascendió las hornallas para impregnar cada rincón de la cultura argentina. Se convirtió en una institución tan grande que su trabajo allanó el camino e inspiró a las siguientes generaciones de cocineras mediáticas, marcando a fuego a sucesoras como Blanca Cota, Choli Berreteaga, Marta Baines, Emi de Molina, Chichita de Erquiaga y Narda Lépez. Al final, el verdadero legado de Petrona Carrizo de Gandulfo no se mide en tazas de harina, en docenas de huevos ni en kilos de manteca. Se mide en el inmenso amor con el que alimentó a todo un país. Aquella adolescente rebelde y fugitiva, experta en armas, que detestaba cocinar, terminó enseñándole a nuestras abuelas y madres que una mesa servida es la excusa perfecta para unir a la familia. Hoy, a más de 30 años de su partida, Doña Petrona no se fue. Vive en las páginas gastadas y manchadas de aceite de esos libros heredados. En el aroma a comida tibia que inunda las casas de las abuelas los domingos al mediodía, y en el recuerdo imborrable de una mujer fuerte que a base de carácter y pasión se convirtió para siempre en el ingrediente secreto del corazón de los argentinos. Nos vemos en el próximo Eco. Beso.